¿Ya? ¿Sí? Buenos días. ¿Se escucha? Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta novena edición de Aire. A esto te referías con la luz directa a los ojos, ¿no, Jote? Bueno, luego será la presentación y la inauguración formal por parte del Secretario Autonómico de la Vivienda, el Vicerrector de Planificación de la Universidad. Y nosotros vamos a empezar con algunas alertas que venimos dando previas al informe que sacaremos a principios de julio con los datos del segundo trimestre. Pero esto es más una reflexión acerca de la situación en la que estamos, hacia dónde creemos que vamos a ir. Y vamos a empezar con una serie de cosas que os comentaremos. Para los que no nos conocéis tanto, las actividades que hace la Cátedra del Observatorio de la Vivienda, que es la organizadora de este evento. Y bueno, un poco el por qué los datos que manejamos pues nos han dado la razón durante 9 años y hoy en día pues las predicciones que hacemos no acertamos nunca, pero desgraciadamente no acertamos porque se nos quedan cortas para lo mal que está la situación, pero van en la línea correcta, no en la línea contraria como algunas otras instituciones. Y esta es la foto. Cuando estaba preparando la presentación, busqué en qué informe fue la primera vez que hablamos de asentamientos informales. Y fue a principios de 2021, hace ya demasiado tiempo. Recuerdo que en la reunión de la cátedra en la que estábamos, los patronos me miraron como diciendo, ya se le ha ido a Fernando definitivamente la cabeza. Y ojalá hubiera sido así, porque desgraciadamente es reconocible la imagen, es de este mes de mayo, y algo hay que hacer porque esto va a ir a más. Va a ir a más porque tenemos un elefante en la habitación que se llama inmigración. Y bueno, luego hablaremos un poquito en la presentación, ¿no?, de la inauguración. Pero la inmigración lleva unas consecuencias, unas muy buenas y otras que hay que ajustar, ¿no? Como vemos, no están ajustadas y es uno de los elementos clave, junto con otros que también comentaremos, ¿no? La realidad es que la cantidad de gente que está llegando a vivir a Valencia es tal que no hay posibilidad alguna de alojarlos. Nos estamos encontrando además con los terraplanistas inmobiliarios, ¿no?, con los que están negando que hagan falta más viviendas. Es algo que nos sorprende mucho en la cátedra, ¿no? Lo oímos en voces supuestamente autorizadas, diciendo que ya está bien de decir que hacen falta más viviendas, que ya hay muchas, y que lo que hay que hacer es pues, o sacar las viviendas que están vacías al mercado, como si eso fuera a hacer así. ¿Que no se escucha? Decídmelo. ¿Estaba hablando solo? Gracias. Pues si ya hablo bajito y no me lo pongo, pues nada, disculpad el sobreesfuerzo al que os he sometido. Pues decía eso, que realmente tenemos una situación realmente compleja y es que tenemos gente que entrará y no le va a quedar otra opción que esta, es la más extrema, y tenemos otros que están entrando por la parte alta, que vienen porque Valencia pues, es el lugar idóneo para jubilarse, para trabajar, y esa captación de talento, que al final es talento, está haciendo que los precios se tensen por arriba, porque hay esa pequeña crema del café de la demanda que sí que puede pagar esos precios, y lo que nos encontramos por abajo es gente que no puede pagar ni siquiera una habitación o que vive alquilada en una habitación de una casa ocupada y el ocupa le cobra un alquiler, o varios, ¿no? Varias veces pasa eso, con lo cual estamos en una situación absolutamente anómala y ante eso nos seguimos encontrando con gente que sigue diciendo que no hace falta vivienda. Vamos a intentar repasar algo. Esta gráfica la conocéis bien, creo que la conocemos todos y está muy manida. Entonces lo que hemos planteado ha sido, vamos a superponer algunas gráficas y ver qué relación tiene unos efectos con otros, ¿no? Bueno, esto es la producción de viviendas iniciadas. Otra cosa curiosa son titulares que he escuchado estos meses y sobre todo estas últimas semanas, que estuve a punto ahí de interactuar con LinkedIn, pero ya tengo cuidado cuando digo algo ahí, porque decía que hemos superado el nivel de compraventas
del 2007. ¿No? Hemos superado las 800.000 viviendas. Eso lo pone abajo, pero el titular venía a decir como que ya se construyen más viviendas que en la pandemia, que en la crisis anterior, en la burbuja. Claro, nada que ver. O sea, las 800.000 viviendas que se han vendido básicamente son de segunda mano y en el 2007 eran de obra nueva. Esa es la diferencia, que además no llegaron a ser ocupadas en muchos de los casos porque fueron fallidos. Bueno, aquí tenemos el pico, tenemos el descenso y seguimos aquí. Esto es el precio de la vivienda, cómo ha ido moviéndose, ¿no? Tenemos un problema, no se ve aquí el año, pero tenemos aquí un punto de inflexión en el que empieza a subir. Esto es aproximadamente 2015-2016, cuando decían que nos cayó una burbuja inmobiliaria y que se acababa el mundo y todo esto. Luego tenemos esto que lo que hace es combinar con los tipos de interés. Y esto es, permíteme la broma, muy interesante, porque tenemos en la misma gráfica un cruce aquí, y en esta acompaña, y en esta, pues otra cosa rara. O sea, que el que quiera sacar conclusiones a partir de datos con un periodo pequeño está condenado al fracaso. O si lo que quieres buscar es un dato que te argumente lo que tú prejuiciosamente quieres argumentar, lo vas a encontrar. Alguien podría decir que hay una relación directa de esto y de esto. Y bueno, sí, la había. Pero la había porque también había un fenómeno, como vamos a ver ahora, de cambio demográfico de la población. Esto que veis aquí con estos picos no es tan exactamente así, o igual sí, es como tenemos medidos desde el INE el movimiento demográfico, cómo va moviéndose la población. Aquí realmente si hubiéramos hecho una recta de regresión lo que tendríamos es una curva que vendría por aquí. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que lo que sucedió aquí es que también tuvimos un aumento de población. ¿Os acordáis el efecto llamada de los años 2004, 2005, 2006? Una caída abrupta, cuando la gente se tuvo que ir. Se fueron los que habían venido a trabajar y se fueron nuestros jóvenes a buscarse la vida fuera. Y esa recuperación está volviendo y ya estamos por encima de aquello, ¿no? Y aún nos dice el INE que vienen 5 millones de personas más en unos 15 años que vienen por delante, ¿no? Bueno, esto es un poco la foto. Yo no quiero entreteneros mucho más con esto, pero sí que es cierto que tenemos el efecto de la migración, porque la ciudad de Valencia ha crecido 23.000 habitantes en el año 2023, con un crecimiento vegetativo de los nacionales. Vegetativo casi negativo. O sea que toda la población que está creciendo es con población que acaba de llegar a la ciudad. Llega a la ciudad no en familias, llegan 1 o 2, como mucho. Por tanto, están ocupando unidades habitacionales de 1 o 2. Viviendas de un dormitorio, viviendas de 2 dormitorios o habitaciones. Con lo cual se contamina absolutamente todo. ¿Dónde tenemos que poner el foco de una manera intensa? Y me gustaría que este congreso sirviera para eso. Ya está bien, ¿no? Está bastante bien, ¿no? 24 puntos por encima de la media europea. O sea, hasta el más absurdo que es cobrar el IVA de una vivienda social a alguien desfavorecido. Es absurdo. O sea, hacer negocio el Estado con la vivienda a la gente más necesitada. ¿En serio? No tiene sentido, ¿no? Pero es que si además añadimos todos los demás, pues lo que tenemos es un problema serio de que nos vamos a más de un 30% del coste de la vivienda son impuestos. Y eso, como dicen algunos de nuestros patronos, tenemos que decirlo alto y claro. Si el Estado dejara de recaudar tanto, las viviendas serían más baratas, ¿no? Bien, mi parte era esta, la de poneros un poco en situación, y ahora Ángel Martín, investigador de la cátedra y el dueño de los números, os va a ir contando más cosas. Pues buenos días. ¿Se me oye? No me pase como a ti. Vale. En esta primera presentación, siempre para inaugurar el congreso, nos gusta explicarles lo que hacemos en la cátedra o ponerles un poquito al día. En cuanto a las actividades que hacemos en la cátedra, pues básicamente recopilamos información sobre todos estos indicadores que tenemos aquí. Lo hacemos desde el tercer trimestre del 19, que fue cuando empezamos a trabajar, y lo hacemos actualmente de forma trimestral. Cada trimestre recogemos información sobre cada uno de estos indicadores que ven en la pantalla. Otro de los objetivos que intentábamos establecer desde el principio es utilizar la ciencia de datos para intentar hacer alguna predicción sobre la variabilidad a futuro del precio de la vivienda, es decir, centrándonos en lo que ven aquí en rojo. El primer año de vida de la vivienda, del observatorio, para intentar hacer una modelización a futuro,
necesitamos establecer primero el indicador objetivo y para eso para tener un histórico, recogíamos el precio del ministerio, que en realidad es el valor tasado de la vivienda de hasta 5 años de antigüedad, como ven ahí, y en la línea azul es cuando empezamos nosotros a recoger datos. Los testigos que nosotros llamamos los hacemos de forma homogénea, ¿no? Serían el valor de la vivienda nueva, sin tener en cuenta VPO, áticos, pisos en planta baja o con terrazas de más de 15 metros. Intentamos buscar un testigo homogéneo para que ese precio tenga o sea un indicador más efectivo y más realista. Este sería el indicador objetivo y lo que hacemos es recopilar información sobre estos 38 indicadores que tienen en la pantalla de forma trimestral y con diferente escala. Algunos de ellos son a nivel de ciudad, otros son a nivel de provincia, otros son a nivel de comunidad, otros son a nivel nacional. Hay alguno como el Euribor que es a nivel europeo. Y con todos estos indicadores intentamos, utilizando inteligencia artificial, intentando modelización, ciencia de datos, intentamos obtener modelos que sean capaces de predecir esa variación a futuro del precio de la vivienda. El primer año pasamos más de un año intentando buscar cuáles son los mejores modelos que se ajustan a esos datos para hacer una buena predicción del precio de la vivienda. Pero el descenso del número de testigos se convirtió en algo, como decía Fernando, se convirtió en un monstruo que arrasó con todo. A lo largo de los años, la evolución de esta gráfica, que esta gráfica es un poquito marca de la casa, ha sido la que pueden ver en pantalla. Los puntitos azules son el número de testigos y en verde tienen el precio metro cuadrado. Esto fue avanzando año tras año, año tras año, año tras año, y ahora estamos aquí. El número de testigos que tenemos ahora es muy bajo y sigue ahí, y el precio está en máximos. El precio está en 3.500 euros metro cuadrado y sigue ahí. Si intentamos poner esto en una tabla para numerizarlo, el resultado sería este, ¿no? Desde que empezamos a trabajar hasta el cuarto trimestre del 24, el precio de la vivienda ha subido un 85%, el número de testigos ha caído un 83%, y lo pongo en comparación con algo que comentaba Fernando que es muy importante, que es la población. La población ha subido más de 36.000 personas en la ciudad de Valencia. Y estos son los datos, estos son los números. Entonces, como comprenderán, intentar hacer una predicción basada en todos los datos o los indicadores que teníamos antes para establecer la evolución del precio es inviable, no funciona. Porque el número de testigos que tenemos hace que eso sea imposible. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Simplemente lo que hacemos es una extrapolación. A partir del propio precio de la vivienda hacemos una extrapolación. Con un modelo un poquito más complicado que hacer una regresión polinómica y tal, pero al final es una extrapolación. Lo importante es ver en esta gráfica que estamos en precios máximos, históricos. El precio de la vivienda es máximo. Ya que tenemos todos esos indicadores, podemos hacer una tabla de esta manera. Las condiciones para adquirir vivienda, si tuviéramos un mercado homogéneo con entrada de vivienda nueva continua, las condiciones no son malas. Los salarios han subido siempre, desde el tercer trimestre del 19 que empezamos a trabajar hasta principios del 25, finales del 24, los salarios han subido alrededor de un 30%, han subido más que el IPC, que ha subido un 20%, el paro ha bajado un 16%, la deuda de los hogares ha bajado, pero encontramos señales de alarma. El precio de las hipotecas está muy correlacionado con el precio, por lo tanto ha subido un 71%, y algunas otras cosas que son muy importantes y que pueden hacer peligrar todo esto es el precio, por ejemplo, de la construcción. Aquí he puesto simplemente un indicador, el precio del hormigón. El precio del hormigón ha subido un 34%, eso hace que construir también sea más caro hoy en día. Bueno, perdón por la locura esta. Tenemos una base de datos bastante importante ya, todos esos indicadores, esos 38 indicadores. Lo que podemos intentar hacer también es buscar una matriz de correlación de todos los indicadores con todos para intentar sacar conclusiones también. Hay algunas que son bastante obvias. Ayer encontré una, pero ahora no la veo aquí. Bueno, el gasto en el consumo, por ejemplo. El gasto en el consumo
está muy correlacionado con los salarios, lógicamente, y con el paro, de forma inversa. Esas son lógicas. Pero dentro de esta matriz te puedes encontrar alguna correlación que no es tan lógica o que no es tan esperable y que puede ser motivo de estudio y de sacar alguna conclusión interesante. Bueno, y en eso estamos. Por otro lado, el ayuntamiento, cada año, no a nivel trimestral, cada año, saca indicadores a nivel de barrio que tienen que ver con la evolución de la población. Esos indicadores son interesantes también recogerlos porque nos pueden dar una visión de las necesidades que puede haber en un determinado barrio en cuanto a vivienda, dependiendo de la evolución que tiene la población en ese barrio. Por ejemplo, aquí tendríamos la variación de la población que veíamos antes, ¿no? Entre el año 2019 y el año 2024. Y podemos ver las zonas donde se está acumulando de forma mayoritaria esta población. Aquí tenemos la variación en porcentaje. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque en este barrio, por ejemplo, dice que ha subido más de un 59%, pero en realidad son 770 personas y si lo comparamos con cualquier otro barrio céntrico, a lo mejor aquí ha subido un 7%, pero son 8.000 personas, ¿vale? Ese tipo de datos también es importante tenerlos en la cabeza. Pero bueno, esto nos puede dar una indicación de exactamente dónde se está localizando la población. Y el tipo de población es lo que ha comentado Fernando. Básicamente, si miran estas gráficas, son habitantes nacidos en la ciudad de Valencia, habitantes nacidos en la Horta, habitantes nacidos en la Comunidad Valenciana, en otras comunidades autónomas y extranjeros, y la línea roja es el número de habitantes, ¿no? Fíjense que estamos también en máximos históricos de la población y lo que realmente está subiendo es la población extranjera. Y ahí tenemos los dos focos importantes que comentaba Fernando. Gente que viene a Valencia a buscarse la vida y gente que ve en Valencia un paraíso, pues para invertir, para retirarse o porque están a gusto. Tenemos esas dos entradas. Otra cosa importante que podemos ver de esa información que el ayuntamiento publica de forma libre es que la edad media va subiendo, la edad media que tenemos en la ciudad de Valencia va subiendo poco a poco. El número de núcleos familiares con una o dos personas solo, también va subiendo. Núcleos familiares con mayores de 65 años va subiendo. Y núcleos familiares con personas menores de 18 años va bajando. Esto nos está dando también un mapa muy claro de cómo está evolucionando la población en la ciudad de Valencia y las necesidades que pueda tener ese tipo de población en la ciudad. Bueno, aquí vemos simplemente en prácticamente toda la ciudad está descendiendo el número de casas o de viviendas con menores de 18 años. En cuanto a alquiler, que serían de la gráfica que ponía al principio los dos últimos, también hemos ido aprendiendo un poco a medida que íbamos haciendo y que íbamos trabajando. Al principio obteníamos información sobre el alquiler anual, cuarto trimestre del 19, cuarto del 20, cuarto del 21. Luego tenemos un par de años donde recopilábamos información 2 veces al año, segundo trimestre del 22, cuarto del 22, y a partir del 23 empezamos a obtener también la información trimestral y a partir de finales del 23, principios del 24, separábamos en alquiler tradicional, que sería de larga estancia, y alquiler temporal o de corta estancia. Como ven, esto sería el número de testigos que hemos ido recopilando, que fluctúa. Hay unas fluctuaciones bastante interesantes. Yo creo que es porque es un producto que se está ajustando al mercado y se está ajustando sobre todo a esa variabilidad en cuanto a normativa que estamos empezando a tener. Pero fíjense, esto es el precio. El precio sí que está ascendiendo, eso no hay manera de pararlo. Si recogemos el último año, donde tenemos esta separación entre tradicional y temporal, hemos recogido 4 distritos. Estos serían el número de testigos, donde vemos esa pequeña fluctuación que estamos viendo, pero esto recoge solamente un año, y en cuanto a precio, más o menos lo mismo. Yo creo que esto nos está pasando, o nos puede estar pasando un poco, lo ha comentado también Fernando, como cuando les contaba al principio las primeras gráficas que teníamos con testigos y tal. Yo creo que necesitamos más trabajo, necesitamos más trimestres
para intentar obtener una evolución que sea realista con respecto a estos indicadores. Esto sería la foto del último año que te puede llevar a errores. Esta es la de los precios están ahí arriba. Entonces, yo creo que necesitamos aquí un poquito más de tiempo para poder sacar una evolución mucho más concreta. Y no les aburro más, no hay conclusiones aposta, porque al final lo único que estamos haciendo nosotros es recoger datos, trabajar con ellos y utilizar la ciencia de datos para sacar conclusiones sobre ellos. Y ya está, por nuestra parte, nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, está. No por vuestra atención, que también, sino por el foco. Está la cosa. Pues nada. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Tenemos a vicerrector. ¿Y además de su protocolo? Sí, protocolo, sí. No. Sebastián. Pues, José Pedro. Tipo, nos podemos proteger del el 2 se coloca ahí. Protocolo. ¿Sí? El 2 va ahí y el 3 va ahí. Pero bueno. Ya está. Estamos ya para... ¿Se oye? No. ¿Sí? Sí, pero bueno, puedo gritar más y entonces saturo el micro. Bueno, buenos días a todos. Ángel, muchas gracias por la presentación. Ha sido súper interesante la introducción. Pero me ha descolocado porque yo creía que inaugurábamos, pues significa que esto ya ha empezado. Es un spoiler previo. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir, por asistir. Me acompañan esto tradicionalmente era una mesa presidencial, pero como la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación es tan moderna y tiene estas pantallas, no tiene una mesa. Y el atril no tiene micrófono y entonces yo estoy un poco despistado. Nos acompaña el secretario autonómico de Vivienda, que supongo que todos conocéis ya, Sebastián Fernández.
y al director de la escuela, al que conocéis, porque además ya estaba hablando don Fernando Cosgallón, y yo mismo soy el vicerrector de Planificación, Estudios, Calidad y Acreditación de la Universidad Politécnica de Valencia. El protocolo nos indica que primero tiene las palabras el director de la escuela, don Fernando Cosgallón. Posteriormente tendrá el secretario autonómico tendrá la palabra y cierro yo. Si ellos son breves, yo puedo hablar durante hora y media. Si no son breves, me quedarán menos tiempo. Fernando, bueno, no hace falta quitarse, porque claro, esto Pues muchas gracias, vicerrector, secretario autonómico de la Vivienda, director general de la Vivienda, directora de... ¿No se me oye? Sí, sí. Ha fallado. Bueno, gracias por acompañarnos en este congreso. Para nosotros ahora se está yendo y viniendo, ¿no? Es especialmente relevante, no quiero pensar cómo va a ser el año que viene, y bueno, las palabras que quería lanzaros, algo he avanzado antes, pero tienen que ver con cómo debemos encarar desde la universidad y desde el sector el relato. Y aquí hay periodistas en la sala y saben a qué me refiero. Durante estos años, durante demasiados años, hemos estado reaccionando a un relato en el que nos hemos dado cuenta de que el sector inmobiliario no estaba siendo ya no escuchado por parte de las administraciones públicas, sino directamente contradicho, ¿no? O sea, si en cualquier sector se le escucha cuando se hacen normativas, se hace una legislación, aquí realmente... Sí. Y, perdonad, es que hablar así es complejo. Y lo sorprendente ha sido estos días que se ha cumplido 2 años de la entrada de la Ley de la Vivienda. Viene otro micro, ¿no? Esto es como los boxes, cambiando la rueda, pero con el micro. No, sí, está limitado por las 2 de la tarde, ¿no? Ahora miras que esté. Bueno, mejor que me haya pasado a mí, ¿no? Nada excluye que me pueda pasar a mí. Exacto, que le pueda pasar efectivamente. Son aparatos diferentes y se pueden también. Estos científicos. Bueno, mantener el hilo con esto va a ser más complejo. Os decía lo del relato, porque cuando nos han llamado durante estos días para ver la Ley de la Vivienda, 2 años, tal, había una pregunta que nos hacían, y es que una valoración y si creíamos que había cumplido su función, ¿no? Claro, te deja atónita la pregunta, porque ¿ha cumplido su función la Ley de la Vivienda? Entonces, en las 2 primeras entrevistas expliqué por qué no había cumplido su función. Porque si los jóvenes siguen sin poder comprar una vivienda, si cada vez los precios son más caros, si cada vez hay menos viviendas, pues no ha servido, ¿no? Y en el tercero, y por eso digo que hay que cambiar el relato, la tercera vez que me lo preguntaron dije, oye, igual sí que ha servido, ¿no? Y ahora tengo que anticipar una cosa, ¿no? Los que me conocéis sabéis que digo que soy de extremo centro. Los de extremo centro tenemos un problema, y es que los otros extremos piensan que somos del otro extremo. Entonces, lo que está pasando en la vivienda ahora mismo es que el componente político ha entrado de la peor manera posible. O sea, no podemos decir las cosas sin que seamos ya catalogados como o de acá o de acá. Si tú dices algo directamente ya eres o una cosa u otra, aunque seas de extremo centro. ¿Qué ocurre? Que desde el extremo centro podemos ver que uno de los objetivos de la Ley de la Vivienda, desgraciadamente, no era que hubiera más viviendas, sino era conseguir otras cosas que se han conseguido. ¿Cuál es el problema? Esa foto que hemos sacado de los asentamientos informales. Y eso, insisto, no es nada para lo que viene. Si después de haber sido un fracaso clamoroso y absoluto, lo que se está haciendo es insistir más en esa línea. Insistir en que hay que meter más presión fiscal a los que tengan una vivienda, a los que tengan 2 viviendas, a los que no estén alquilando su vivienda. Como si eso hubiera funcionado. Nos están falseando con los datos de Barcelona, lo estaréis viendo. O sea, en Barcelona han bajado los alquileres
si tenemos un pollo y comemos dos, ¿a cuánto salimos? ¿A medio pollo? Pues eso esa es la estadística que está haciendo ahora mismo Barcelona. O sea, ¿por qué dicen que ha bajado un 4 o un 6%, que dijo el otro día la ministra, el precio? ¿Por qué dicen eso? No es cierto. Lo que ha pasado es que ha desaparecido todo un segmento, que era el segmento más caro, porque no podía seguir estando ahí, por dos motivos. Por el tensionamiento de los precios y por el tope que le ponen, y por el miedo a que tuvieran una ocupación. Otra cosa que también cuestiona, que no existe la ocupación. Y al desaparecer esos precios, lógicamente, hay pisos que tienen un precio menor. No solo eso, sino que lo que hemos observado es que los precios que estaban cerca del límite tensionado, lo que han hecho es subir hasta tensionarlo porque les había desaparecido de arriba, que era más caro. Por tanto, la gente que necesitaba comprar una vivienda o alquilar una vivienda, sobre todo alquilar una vivienda, se ha encontrado con que tiene menos oferta y más cara, y de peor calidad. Tenemos aquí expertos, hola Daniel, que nos podrán dar más datos al respecto, ¿no? Por tanto, tenemos todo un relato que se está construyendo y como desgraciadamente en esta sociedad del TikTok solo se leen los titulares, pues tenemos que intentar explicar las cosas bien, porque ya está bien de que no se haga caso al sector y se esté legislando en contra de él. El tema de los impuestos es algo que, ya que tenemos aquí una autoridad, hay que trasladarlo. O sea, hay una parte que es estatal, otra parte que es autonómica, pero tenemos que conseguir bajar la presión fiscal de la vivienda, tanto en propiedad como en renta, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Os animo a todos los que estáis aquí, que estáis todos interesados en que esto funcione, en conseguir que la gente tenga un mejor acceso. Es el objeto fundacional de la cátedra. A mí, otra cosa que me está poniendo bastante de los nervios es que tuvimos un titular hace unas semanas que nos dio mucho juego, ¿no? Un titular que decía: el único observatorio de la Comunidad Valenciana con un director anti-ocupa y patrocinado y pagado por los constructores. Faltó poner y gente de malvivir. Sois todos los que estáis aquí. Claro, explica eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque alguien me puso un micro y me dijo: ¿está usted en contra de la ocupación? Mi respuesta fue: ¿alguien está a favor de la ocupación? ¿No? Bueno, digo, tenemos que conseguir todos intentar desde la serenidad, y el estilo y la elegancia decir las cosas como son. Y si alguien está diciendo cosas que no funcionan, pues habrá que decirlo. Y por mi parte nada más. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por apostar por la Universidad Politécnica como una referencia, por haber hecho que la cátedra del observatorio sea una referencia, pues como no imaginábamos hace 9 años. Y por mi parte nada más. Os dejo con ello. Muchas gracias. ¿Qué sí que quiere ser abril? Tiene la palabra el secretario autonómico, ilustrísimo, ¿no? Ilustrísimo secretario autonómico. Querido vicerrector, gracias por acompañarnos en esta mañana. Querido Fernando, director de la cátedra, director del Congreso y director de la escuela. En primer lugar, permitirme un saludo afectuoso a todas las personas que hoy participáis en esta jornada y a los representantes de diferentes colectivos y colegios profesionales, entidades, el IBE, está la directora Begoña, director general de Vivienda, que me acompaña, y muchos de los cuales, de los que estáis hoy aquí, formáis parte de lo que nosotros acostumbramos a denominar los agentes intervinientes en el ámbito de la vivienda, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que hoy estemos todos aquí. Quiero en primer lugar trasladaros un saludo afectuoso y una disculpa de la vicepresidenta primera, que estaba previsto que estuviera con nosotros aquí, pero que por razones de agenda le ha sido imposible asistir. Entiendo que también le ha pasado eso al rector magnífico, que también inauguraba el evento. Pero bueno, eso me ha dado la oportunidad de poder estar con vosotros aquí hoy y de poder dirigiros unas palabras, yo creo que en esta parte inaugural de un congreso que sin duda estoy convencido de que va a ser un congreso de mucho éxito y sobre todo muy interesante respecto de las conclusiones que del mismo se puedan obtener. Decías, Fernando, en tu intervención que no sabes qué va a pasar en la 10ª edición de este Congreso Aire. Yo te voy a decir una cosa que va a pasar. Sé que le tienes especial cariño a este aula magna porque han sido muchos los desvelos tuyos y de tu equipo con el equipo rectoral para conseguir un aula magna de estas características, con esta pantalla LED, con todo lo que supone. Pero me da la sensación de que vas a tener que buscar una sala más grande para el próximo congreso. Esto ya te lo voy advirtiendo porque el número de asistentes ya supera el aforo y por lo tanto a lo mejor tienes que pensar
en una sala más grande. Eso pone de manifiesto el buen trabajo que habéis hecho. Durante estas 2 jornadas, por lo tanto, bueno, va a ser un buen momento para abordar temas de gran relevancia en el actual contexto de la vivienda, que es, como ya todos tenemos claro, una de las principales, por no decir la primera, preocupación de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y del conjunto de España. Será una gran oportunidad, por lo tanto, para poner de manifiesto que todos los actores que intervenimos en el ámbito de la vivienda tenemos que asumir un papel activo que permita responder a una sociedad que está reivindicando su legítimo derecho a una vivienda digna y a precios asequibles. Y en este sentido, las administraciones públicas tenemos que ser capaces de adoptar medidas valientes, asumiendo el papel de liderazgo, de impulso y sin caer en eufemismos y en falsas promesas basadas únicamente en premisas ideológicas. Precisamente en estos días, y tú has hecho mención en tu intervención, se cumplen 2 años de la aprobación de la Ley de Vivienda del Estado, cuyo objetivo no era otro que el de bajar los precios del alquiler y aumentar la oferta de vivienda. Y se ha producido, como todos los expertos han podido constatar, el efecto totalmente contrario. Más de 150.000 inmuebles han dejado de estar en el mercado del alquiler residencial tradicional ante la inseguridad jurídica de los propietarios que han buscado alternativas más seguras y rentables y que simplemente han optado por vender o por cerrar sus viviendas. Se ha producido una subida desmedida de los precios de acceso a la vivienda, especialmente del alquiler, y se ha dado carta de naturaleza, hay que decirlo así, a la ocupación de las viviendas, generándose, en nuestra opinión, el periodo de mayor desigualdad en el acceso a la vivienda de la historia, donde los más perjudicados son precisamente los jóvenes, que ven en el acceso a la vivienda la principal barrera para su emancipación en las rentas medias y en las rentas bajas. Pero también otro actor importante, y que hoy va a participar intensamente en estas jornadas, es el sector de la promoción y la construcción, al que tú has hecho mención, el sector inmobiliario, que se ha demonizado de manera injusta durante muchos años en este país. Es un sector clave para esta ecuación. Debe asumir riesgos, sin duda. Esa capacidad le va en su propio ADN. Y lo está haciendo en un contexto donde, tras los efectos de la inflación, de la pospandemia y de la guerra de Ucrania, la subida de los costes de la construcción, las dificultades en la mano de obra, son algunos de los factores que están dificultando el poder seguir adelante con su actividad. Y, sin embargo, como digo, porque va en su propio ADN, están asumiendo riesgos. Pero también deben de contar, sin duda, con un marco jurídico, económico, que aporte confianza, seguridad y que incentive la inversión. Y ahí estoy contigo, Fernando. Lo hemos trasladado en diferentes foros desde esta administración autonómica. El IVA en la vivienda y la carga impositiva se debe rebajar. En este contexto, España sigue siendo de los primeros países de la OCDE con mayor carga impositiva en la producción de vivienda. Esto no ayuda. Y tú lo has mencionado también. Lo hemos visto aquí en esta pantalla. Una carga fiscal 24 puntos superior al de la Unión Europea. También será clave en este contexto el papel de los profesionales de la arquitectura y la edificación. Sin renunciar a sus capacidades creativas, son los profesionales los que tienen la capacidad de definir qué tipo de vivienda asequible necesita la sociedad del futuro. Y apostar por la profesionalización, de eso vais a hablar hoy, por la modernización y, sin duda, por la industrialización. Todos otros agentes claves para afrontar este reto, del que todos tenemos una responsabilidad proporcional, alícuota, es el sector financiero. También va a estar presente en esta jornada. Tanto el de la banca tradicional como el de la financiación privada, así como el de la financiación pública. Especialmente a esta última, no se le está pidiendo que invente nada nuevo, sino que recupere fórmulas que fueron exitosas al final del anterior siglo y durante la primera década de este siglo, como son los préstamos conveniados al promotor o como son las ayudas directas a los adquirentes de vivienda. Algo tan sencillo como eso. No hay que inventar nada. Es necesario, por lo tanto, que sea cual sea la fuente,
el crédito fluya. También será decisivo el papel de los gestores de vivienda, tanto públicos como privados, porque una gran parte de la población de este país y de esta comunidad debe tener garantizada la oportunidad de alquilar una vivienda adecuada sin que ello suponga estrangular la mayoría de su capacidad económica. Y en este sentido, y en este marco de este congreso, vamos a tener la oportunidad de saber, probablemente, cuál va a ser el futuro de la principal gestora de activos de este país, Sareb, que participa en esta jornada, y sobre cuya absorción por la futura empresa pública estatal de vivienda todavía no sabemos nada, pero será muy importante. Una empresa pública, dicho sea de paso, que es una ocurrencia más de un gobierno de España que navega a la deriva en materia de vivienda sin planificación ni criterio alguno. En definitiva, un congreso, 9ª edición, muy interesante y en el que sin duda lo importante será conocer las aportaciones de los ponentes de prestigio que van a intervenir a lo largo de estas 2 jornadas y conocer las conclusiones de la misma. La situación del acceso a la vivienda requiere, en definitiva, políticas sólidas, rigurosas y asentadas en la realidad y en el contexto socioeconómico en el que nos movemos. Y foros como este aportan datos concluyentes para poder adoptar las decisiones más adecuadas. Frente al déficit estructural en política de vivienda que ha padecido la Comunidad Valenciana en las 2 últimas legislaturas y la inacción de la Administración en el impulso a la producción de nuevas viviendas de protección pública, el Gobierno al que represento, Fernando, en la Comunidad Valenciana, ha dado pasos en firme en la dirección adecuada. Hemos apostado por la seguridad jurídica y la adecuación del marco normativo, especialmente el de la vivienda protegida, con ese nuevo decreto que ya está dando sus resultados. Hemos apostado por la movilización del suelo público de las administraciones para ponerlo al servicio del único fin, que es la producción de vivienda de protección pública. Y hemos apostado sin ningún tipo de complejo por la colaboración público-privada como mecanismo adecuado para poder impulsar las viviendas que esta comunidad necesita. Eso tiene un nombre, Plan Vive Comunitat Valenciana, que es el que ha impulsado el gobierno del presidente Mazón. Por ello, en el casi ecuador de la legislatura, nuestro objetivo es avanzar en la dirección siempre con la colaboración con el sector, con la colaboración con todos los agentes interesados. Por ello hoy, y con esto finalizo, quiero aprovechar, puesto que muchos de ellos estáis hoy aquí presentes, para agradecer el apoyo y el trabajo conjunto de cooperación que hemos desarrollado durante estos casi 2 años de legislatura. Y animaros a que sigamos trabajando juntos por un futuro mejor para la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario autonómico. Buenos días a todos y a todas. Es un honor representar hoy al rector de la Universitat Politécnica de Valencia en la inauguración de este 9º Congreso AIRE, que organiza desde hace 9 ediciones el director de la cátedra, director de la escuela. Ayer, mientras estábamos preparando, bueno, el rector no puede venir porque ayer, mientras estábamos preparando el discurso y la inauguración, el rector me decía, es que el problema es que la actividad genera actividad. Y entonces, cuanto más cosas haces, y entonces hay un momento donde pues el rector le hubiera gustado estar aquí, pero es que tenía que estar además en 3 o 4 sitios más. Entonces, los vicerrectores estamos para tratar de duplicarlo, ¿no? Entonces, él me pidió expresamente que os trasladara su agradecimiento a que contéis con la Universidad Politécnica como vuestro socio para avanzar y que os dé a todos la bienvenida, ¿no? Gracias al comité organizador que has citado, el comité científico del Congreso, y a todos los que no estando en el comité también contribuyen a que tengamos un micrófono, a que se oiga esto, porque lo que estamos haciendo hoy aquí tiene mucho sentido en el sentido propio de la universidad. Dicen que el origen de la universidad no es tanto la capacidad de enseñar como la necesidad de aprender, ¿no? La necesidad que tenemos los que nos dedicamos a este bendito oficio de estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y por eso este congreso, esta conferencia, donde lo que
supongo que se compartirá lo que se ha aprendido a lo largo del año y se discutirá, se dirá lo que se piensa. Por cierto, director, yo creo que más que ser de extremo centro, según Fernando Sabater, es de ultracentro. Esto no lo pone aquí. Porque la definición de Fernando Sabater es que un ultra, en el mundo moderno, es aquel que dice lo que piensa aunque vaya en contra de la opinión circundante. Entonces, bienvenido al ultracentro, que por cierto es un partido que fundé cuando estaba, se llamaba MMM, mucho más que mejor. Lo fundé cuando estaba en el instituto de ultracentro. Eso ya me preocupa. Afortunadamente para todos, yo llevo una cosa que tengo que escribir y no digo lo que pienso, y así se acabará antes. En la UPV tenemos un plan estratégico que acordamos entre todos, que es un plan estratégico que se llama, o sea, el acrónimo es UPV Sirve, porque expresa la voluntad que tiene la Universidad Politécnica de Valencia de servir a la sociedad, y porque además Sirve, pues, es un acrónimo de 5 palabras, que es sostenible, es internacional, relevante, vital y excelente, ¿no? Y entonces, en este congreso se tocan directamente, bueno, es relevante porque los congresos deben ser siempre relevantes, pero el tema de la vitalidad, por dónde vivimos, ¿no? Pero hay dos que tienen que ver, que es la sostenibilidad y la internacionalización, y tienen que ver con este congreso, porque nosotros nos definimos un plan, nos pusimos a trabajar, y somos la Universidad Politécnica de Valencia, cuando se pone a trabajar, pues trabaja, y claro, cualquier decisión de estas pues acaba teniendo consecuencias reales, ¿no? Entonces, una de ellas es que hemos incrementado el número de alumnos, la escuela ha incrementado el número de alumnos, la Universidad Politécnica de Valencia ha incrementado el número de alumnos, y claro, esos alumnos luego necesitan vivir en algún sitio, y le meten presión al crecimiento que Ángel estaba diciendo. Tal. El segundo objetivo era internacionalizar. Internacionalizar es una cosa que hacemos también, pero claro, traemos alumnos. La ciudad de Valencia, mucha gente sabe, hay gente que sabe que la ciudad de Valencia es el destino favorito en Europa para los estudiantes, porque hay poca gente que sepa que si la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia se fusionaran en una única universidad, no estoy dando ninguna idea a nadie, seríamos una de las 100 mejores universidades del mundo. El famoso ranking de Shanghái y todas estas cosas, solo exigiría que la Universidad de Valencia apareciera en el mapa, que alguien nos obligara a fusionarnos, cosa que no estamos hablando de este tema ahora mismo, ¿no? Pero esa cuestión, que es relevante a efectos científicos, lleva añadida otra cuestión que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es que poca gente se ha parado a pensar cuántos estudiantes universitarios hay en la ciudad de Valencia, porque si la Universidad de Valencia además de tener muchos años, tiene muchos estudiantes, y la Universidad Politécnica de Valencia, que en menos años tiene también una cantidad importante de estudiantes, las dos privadas más grandes de la ciudad, la Católica y el CEU, son más grandes que la UGI y que la Miguel Hernández. Es decir, se acumulan en la ciudad de Valencia una presión que provocamos nosotros con Erasmus, con alumnos y tal. Y bueno, como somos parte de los que han originado el problema, pues también queremos ser parte de los que generan la solución, ¿no? La vivienda, ya se ha citado, yo creo, ¿no? La vivienda, el espacio habitable, la regeneración urbana, son cuestiones que tienen una dimensión ética y política, como cuestión, como problema, pero sin saber mucho de esto, lo suficiente que se le permite a un ingeniero industrial, las soluciones yo creo que son necesariamente técnicas, y permíteme que me ponga el gorro de ingeniero, ¿no? Que es verdad, como has dicho, que si el problema que planteas es otro, pues tienes soluciones para otro problema, ¿no? Entonces, identificar el problema, hablar claramente del problema y luego poder ir a la solución, yo creo que este tipo de congresos que nos sacan a todos de la trinchera en la que estamos y que nos permiten reunirnos para pensar juntos, pues tienen que necesariamente ayudarnos a construir la solución, ¿no? Desde la UPV, desde la Universidad Politécnica de Valencia, el rector, el equipo rectoral, toda la gente que formamos parte de esta comunidad, no solo estamos aquí para ayudar a identificar problemas, cosa que, por ejemplo, con los datos que se estaban planteando nos ayudan a identificarlos y a ubicarlos, sino también para plantear soluciones que sean compartidas, que sean viables y que sean justas, como estaba indicando el secretario autonómico. Así es que, y acabando, desde la Universidad Politécnica de Valencia contáis con nuestro compromiso en seguir trabajando, con conocimiento, con responsabilidad, con la vocación pública que nos corresponde a la universidad,
y a también las empresas que financian la cátedra, que es que a veces la gente se lía un poquito con determinadas cosas, ¿no? Y termino como he empezado, dando las gracias al Gobierno de la Generalitat Valenciana que nos acompaña, a la dirección y a todo el equipo de la escuela que lo ha organizado y, sobre todo, hay que acordarse de todos esos que están por ahí repartidos, que son los que hacen posible, a través de un trabajo invisible, que esto esté. Muchas gracias y a compartir todo lo que podáis. Y con esto queda inaugurado el Congreso. Augurar era lo que los antiguos romanos hacían para desear que seamos felices, básicamente. Venga, ya está. Vale. ¿Salimos por aquí? Y yo haciéndote andar por aquí. Aquí hay algo personal. Bueno, pues agradeciendo a nuestro vicerrector, al secretario autonómico de la Vivienda, su participación en la inauguración. Ahora tenemos el privilegio de contar con nosotros a Daniel del Pozo, el CEO de Idealista News, Idealista Data, y experto en datos. Para nosotros Idealista es una fuente, inestimable en todos nuestra base de datos que almacenamos, aparte de las que hemos mostrado antes, Ángel. Y de verdad que el trabajo que hacéis en Idealista, pues de verdad que queremos agradecerlo, y concretamente tu manera de divulgar es la que nos ha permitido llamarte, y que de verdad hayas aceptado esta invitación de la Universidad Politécnica, pues nos llena de satisfacción. Pues muchas gracias. Y pues muchas gracias, Fernando, por la invitación. No lo sabes, pero casi no llego. Casi mejor. Os cuento. No, sí, por eso he preferido quitarte el disgusto. Esta mañana he ido a la estación de Atocha por error, y vosotros lo sabéis seguro, pero los trenes a Valencia salen de Chamartín. Bueno, pues eran las 7:10 y yo estaba en Atocha y he dicho, ¿qué hago? O sea, entonces he tomado una decisión, y es correr. He cogido el cercanías, he llegado y encima han cambiado el sitio de... Bueno, me he pegado un carrerón que, me voy a abrochar porque la camisa no está presentable, o sea, he sudado como un pollo. Entonces, he tomado esa decisión, he llegado y 31, salía de 30, no sé por qué, era un Hablo, un Renfe, ya no sé qué es, oye, pues al final estoy aquí. Entonces, nos pasamos la vida tomando decisiones. Si esto se puede quitar, fantástico. Sí, porque la pantalla hay que aprovecharla. Bueno, pues nos pasamos la vida tomando decisiones en todos los terrenos, ¿vale? En el personal, en el profesional. Y bueno, dentro de las opciones para tomar decisiones hay unas cuantas, ¿vale? Yo os traigo aquí algunas. Una vía para tomar decisiones es basarlas en la suerte. Si os paráis a pensar, esto incluso en el mundo profesional y sector inmobiliario se toman algunas decisiones en base a la suerte. La otra, la intuición. Yo estaba pensando, cuando he salido corriendo, pues ha sido intuición. Tampoco tenía datos exactamente de cuánto iba a tardar y demás. Bueno, la intuición. Esto es cuando alguien, cree que algo puede salir de una manera, no sabes perfectamente explicarlo, pero allá que vas, ¿no? La otra muy extendida, la imitación. Está en el sector inmobiliario, ahí va un promotor que hace 3 dormitorios y 2, y el resto, oye, por si acaso, pues yo también, ¿no? Entonces, súper extendida. Análisis de datos, que es un poco de lo que os voy a contar, y os voy a animar a empezar a tomar decisiones a partir del análisis de datos. Y yo en mis charlas siempre aparecían 4 puertas, pero es que me han obligado a incorporar una puerta más que se llama la ignorancia. ¿A qué me refiero con esto? El tema de la ignorancia, a ver cómo lo explico yo. Esto es con una buena intención para solucionar un problema, y tiene sentido, en este caso el COVID. Pues este señor quería solucionar el problema del COVID. Bien, pues súper loable. ¿Qué pasa? Que se enteró que la lejía mataba el virus y dijo, ¿por qué no nos inyectamos lejía? Oye, ahí estaban los médicos para explicarle que eso era una barbaridad, ¿no? Eso está muy lejos, pero aquí en España ya vamos viendo barbaridades, que son barbaridades, como profesional, de límites de precios y demás, ya lo habéis comentado, o sea, estas cosas no son nuevas, nunca han funcionado y no han funcionado. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que aquella no se hizo y esta sí, ¿vale? Pero nos quedamos con, qué barbaridad lo del COVID.
Vale, esto pasa en todos los sectores, ¿vale? Que no nos creamos que esto es solamente el sector inmobiliario. En todos los sectores y en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. También en todos los sectores, y en el sector inmobiliario más, porque venimos con un recorrido muy amplio, comparamos o tenemos dos fuentes de análisis o dos métodos de análisis, uno es el cuantitativo y otro el cualitativo. En el sector inmobiliario, generalmente, cuando hablas con la gente, y incluso con profesionales, pues usamos muchos adverbios y muchos adjetivos, pero poca chicha, poco número, poco dato, ¿vale? Entonces, hacemos un análisis cualitativo que no es generalizable, es subjetivo, se origina desde las palabras y es inductivo, ¿vale? Vamos, de un ejemplo de uno me ha contado una cosa, oye, ya deduzco lo que pasa en Valencia porque hablé el otro día con uno que vivía en Valencia. ¿Qué pasa, eh? El otro es el análisis cuantitativo, que viene de los datos, es generalizable, es deductivo y está más basado en números. ¿Se trata de que uno de los dos gane? No, se trata de que los dos se hablen, ¿vale? Entonces, son necesarios los dos, el cualitativo más para responder los porqués y el cuantitativo para entender qué está pasando. Un ejemplo, para ir entrando en materia, en Idealista tenemos más de 1 millón de búsquedas al día. Hay una forma de búsqueda que es que la gente marca la zonita donde está buscando. Pues esto, si lo veis a nivel de España, es más o menos así, ¿vale? Pero si no va haciendo el zoom, pues Madrid, esto me recuerda, yo soy arquitecto, no sé si me bueno, es que ni me he presentado, pero bueno, supongo que me conocéis, ¿vale? Bueno, me recuerda a mi época de cuando hacíamos en la carrera, bueno, aquí vas viendo como que hay unos trazos más gruesos en algunas zonas, y si le aplicas un poquito de ciencia, entiendes cómo los ciudadanos entienden el territorio. Que muchos dirán, ¿y yo para qué quiero esto? Pues hombre, el sector inmobiliario se sigue basando, que me da mucha pena, en códigos postales. ¿Alguien sabe que los códigos postales se hicieron para que el cartero tardara menos en repartir las cartas? Y, o sea, ¿de verdad el sector inmobiliario, la morfología urbana, se tiene que basar en métricas de códigos postales? Esto es por haceros pensar, ¿vale? O secciones censales. Ahí me pierdo, pero yo creo que eso es para organizar los colegios electorales y que la gente vaya a votar. Pues entender cómo los ciudadanos entienden el territorio, pues yo creo que es necesario, ¿vale? Cada uno estará pensando en aplicaciones que puede desarrollar a partir de aquí. ¿Vale? ¿Dónde apunto? Aquí, bien. Bien, entonces, ¿esto en qué consiste? Pues los datos son solamente el principio, los datos hay que recopilarlos, hay que organizarlos, hay que estructurarlos. Esos datos hay que pintarlos, eso ya no es muy difícil, ni recopilar ni almacenar datos. Cuando pintas datos tienes información, estamos saturadísimos de información, vemos gráficos por todos los lados, pues es fácil y sencillo y hasta súper molón los gráficos que se pueden hacer hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? Que si lo dejamos ahí, pues nos quedamos bastante pobres, ¿no? Intelectualmente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Aplicar cada uno nuestra experiencia para adquirir conocimiento. Y solamente cuando adquiramos ese conocimiento podremos dejar de ser ignorantes y tomar decisiones con cierto sentido a futuro. Y ahora empieza aquí como la chicha de datos, pero yo creo que si parara aquí la presentación me podría ir y el mensaje está lanzado. Vale, traigo datos, perdonadme, hasta abril del 2025, porque estamos a 29 de mayo y hasta pasado mañana no tenemos los datos de todo el mes de mayo. Pero un poco para el sector, y queda un poco así, yo para el sector vengo del futuro. O sea, no, sí, es un poco triste, pero es así. Y os explico por qué. Nosotros tenemos datos y generamos datos para el sector de forma semanal. O sea, yo sé lo que ha pasado en España, en todos los barrios, para cualquier tipo de activo hasta el domingo pasado. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a charlas y lo cuento, claro, me ha costado entenderlo. Yo con los que hablo, no vosotros en general, les llevo un año de ventaja. Entonces, es un poco frustrante por mi parte porque lo que yo voy contando es lo que luego, con datos públicos y demás, cuando se publiquen, dentro de un año lo sabréis. Pero bueno, datos de abril. Vamos a ir haciendo una reflexión de un poco de lo que os estaba comentando antes, de, oye, tanto España, y luego haremos un poco foco en Valencia, para tratar de ir pensando, ¿vale? Yo no voy a sacar conclusiones, pero que vayamos pensando. Bueno, en España, necesidad de hogares, datos de INE. La proyección hasta el 2039... está claro y se va cumpliendo que la población se está incrementando, se va a seguir incrementando, hay una mayor necesidad de hogares y esos hogares cada vez son más pequeños, ¿vale? La composición de los hogares bueno, se va reduciendo, el tamaño de familias es más pequeño, la organización social es distinta, entonces, bueno, oye, pues necesitamos más hogares más pequeños. Haciendo el número gordo salían 250.000
hogares al año, ¿vale? Lo que haría falta para cumplir esa proyección, suponiendo que hoy estuviéramos perfectamente estabilizados, ¿vale? Que sabéis que no. Bueno, el tema de PIB-paro, esto me lo salto porque son datos públicos publicados y bueno, pero al final uno va teniendo la composición del lugar. Vale, stock en oferta, en venta y en alquiler. Pues esta pantalla mola un montón porque me puedo pasar aquí. Bueno, aquí tenéis venta, aquí tenéis alquiler. En España, de cada 100 viviendas que existen, están en el mercado 3,5, ¿vale? En venta. Pero en alquiler hay 0,65 viviendas por cada 100 viviendas. A ver, no hay que ser ni muy listo ni muy... O sea, parece poco, ¿no? Bien, aquí tenéis el desglose ya por provincias. Lo podemos ver por barrios. No, pero el problema de stock en oferta, por motivos, los diferentes motivos que habéis estado comentando, bueno, como nos habéis comentado, los obvio, ¿vale? Pero todos los componentes de inseguridad jurídica, de diferentes cosas que suceden en el mercado, bueno, pues la foto es que estamos ahí, ¿vale? A fecha de abril del 2025. Certificados energéticos, joder, foto tristísima. O sea, el certificado medio en España es una E. Vamos, creo que en la siguiente traigo un mayor nivel de detalle. Bueno, esto es primer warning, ¿vale? Vais a ver unos warnings durante la presentación. Joder, que haya tan poquita oferta de venta de alquiler, ya parece que esto apunta raro. Y el tema de los certificados es muy triste, ¿vale? Hubo unos fondos europeos, Next Generation, para el tema de rehabilitación energética y toda la historia. No sé si tenéis más información que yo, pero ha sido una pena. Y no sé si estamos a tiempo todavía de aprovechar ese dinero, pero era dinero que venía de Europa para hacer esto que es necesario y que al final, por burocracias absurdas, se ha quedado muchísimo dinero que vamos a tener que devolver a Europa. Y seguro que tenéis más información vosotros que yo, pero es una pena y el parque inmobiliario lo está pidiendo a gritos, ¿vale? Vale, esto es un zoom de Valencia, lo tiré así un poco al vuelo, nunca mejor dicho. O sea, tener la información de todos los certificados de España en un mapita así, pues, no voy a decir, bueno, la administración pública no ha sabido hacerlo, y le hemos tenido que echar una mano nosotros, pero cuando uno lo ve así, empieza a ver, bueno, ve que todo es naranja, certificado rojo, hay algún verde, por ahí más o menos, joder, pero que no hemos entrado en tensión. O sea, cuando la gente va a comprarse lavadoras y coches, pregunta cuánto consume y en el mercado inmobiliario, pues no lo pregunta nadie. O sea, antes de ir al notario pides el certificado porque te lo piden y ya está. Vale, seguimos con el drama. Rehabilitación. Os sorprendería que rehabilitar viviendas en España, no en todos los sitios, pero en muchos sitios, joder, por lo menos recuperas lo que has invertido en la reforma, vas a contaminar menos, energéticamente va a ser más eficiente, pero incluso económicamente en muchos sitios merece la pena porque recuperas, incluso en otros ganas dinero. O sea, hay cosas como el flipping y demás, y actividades de poner en valor el parque existente porque está degradado, que son actividades muy necesarias. O sea, hay muchas viviendas muy antiguas, obsoletas, que, oye, quien sea que se meta ahí a cuenta y riesgo, lo rehabilite y lo saque al mercado, en alquiler o a la venta, es fantástico, ¿vale? Visados de obra nueva. Yo creo que esto lo conocéis todos, ¿no? O sea, esto es el número de viviendas visadas. Pues hubo una época, hasta el 2008-2009, que era otra época, y desde entonces, por complejos varios, y no quiero ser muy duro, pero o sea, el problemón viene de antiguo. O sea, lo que estamos recogiendo ahora viene de de esta época triste, ¿vale? Que económicamente y demás, pero luego no hemos sabido reaccionar a tiempo. Entonces, ni se ha desarrollado suelo, ni se han hecho políticas adecuadas. El año pasado, bueno, sí, batimos el récord de la tristeza anterior, pero y este año vamos un poquito igual de tristes, ¿vale? Un 10% menos tristes que el año pasado. Vale, pero esa es la producción, bueno, esta es la producción pasada y por dónde vamos de vivienda de obra nueva. Opinión, joder, pues habrá que desarrollar suelo, desarrollar promociones, pero también habrá que centrarse en la rehabilitación. No se trata de empezar a desarrollar suelo y dejar las viviendas obsoletas donde están. Habrá que hacer un mix. Demanda. Bueno, venta y alquiler, yo creo que se ve bien. En España, por cada vivienda en venta hay 5 personas interesadas. En España en general. Si vais viendo el desglose, en Madrid 20 y en Valencia 15 por cada anuncio, ¿vale? Pero fijaros en alquiler que de media en España hay 35 personas interesadas por cada vivienda en alquiler. Hay 7 veces más, ¿vale? Que en el otro lado, pero es que hay zonas... O sea, en Vitoria compiten 120 personas, Guadalajara 96, bueno, lo podéis ver, ¿no? Entonces, la demanda está ahí.
nos guste o no, por los motivos que han comentado antes, por otros. Oye, esta es la foto de lo que está sucediendo. Demanda extranjera. Bueno, se mantiene más o menos estable. En venta y en alquiler, en torno al 13%. Es verdad que hace un año más o menos era un poquito más. Joder, si nos ponemos, yo creo que les fastidiamos más todavía para que no vengan, ¿no? Pero va bajando un poco, pero es contradictorio, y lo han dicho antes. Somos un país de turismo, ¿no? Se supone. Queremos que la gente venga, que se lo pase bien, que vea que España, bueno, está súper chulo. Pero luego, ¿qué les decimos? No, vienes, pero luego te vas, aquí no te quedes. No sé, son discursos incoherentes, ¿no? Pero bueno, oye, que un 13%, ¿no? Tanto en venta como alquiler, la demanda extranjera. Oferta y precios. Aquí, bueno, os diría, los del fondo no sé si lo vais a ver, pero abajo, estas grafiquitas, las barras grises es el stock, lo que hay en oferta, y la línea verde es el precio. Esto es de primero de economía, o no sé, vamos, de primero de parvulitos. Pues si hay demanda y poca oferta, suben los precios. Eso va así. Pues estas gráficas son súper ilustrativas. De hecho, aquí en el periodo post-COVID, ¿veis cómo se acumula el stock? Oye, pues los precios no suben. Pues si es que no hay que, vamos, que es de cajón. Vale, y aquí el reloj inmobiliario. Esto es una forma un poco, no sé si obtusa, pero de ver el mercado. Bueno, obtusa no, hasta que uno entiende el gráfico, ¿vale? Trato de explicarlo muy rápido. Esto es 2007. Si estamos esto va de precios, de la posición de cada circulito. Si estamos por debajo de este eje, estamos por debajo de precios del 2007, aquí por encima, aquí creciendo interanualmente y aquí decreciendo. Bueno, lo reflexionáis luego, ¿vale? Ahí está compra-venta. Bueno, y el tamaño de los circulitos es la demanda relativa sobre la demanda sobre la oferta. Cuando los circulitos son más pequeños, los precios caen. Cuando la demanda relativa es más pequeña, los precios caen. Cuando no, suben. Fijaros el tamaño de la demanda relativa donde estamos. ¿Alguien se atreve a hacer un pronóstico de qué va a pasar con el precio el año que viene? No hay que ser muy listo, porque esto va a venir por aquí. Entonces, discusiones absurdas de, no, yo creo que el año que viene van a bajar, pues es que ni un minuto se soportan. Aquí en el alquiler igual, aquí en 2021 parecía que íbamos a entrar en otra vuelta del ciclo, y hemos rebotado y ahí seguimos, ¿no? Bien, este es otro tema, ¿no? Lo de análisis de las viviendas. Voy a sembrar un poco para que luego hablen todos los que van a hablar, ¿vale? Análisis de viviendas a precio razonable. Vale, ¿qué deberíamos hacer? En mi opinión, oye, acceso a la vivienda. Yo creo que todos estamos de acuerdo que es un problema y que tenemos que buscarle una solución. Bien, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues tener ideas, ¿vale? Hacerlas, generar datos, analizarlos, adquirir experiencia y aprender. Eso sería la teoría. ¿Qué estamos viendo? Oye, pues una idea. Buena o mala, me da igual. Vale, la medimos, hay datos. ¿Qué sucede? Pues que esto, lo obvio, y se me ocurren más ideas. Vale, pues es que estamos en una situación, volviendo a lo de los médicos y lo del COVID, como profesionales del sector tenemos que advertirlo porque somos conscientes de que esto va en serio, que esto va a generar un problemón que ya lo está generando. No podemos quedarnos como diciendo, Juan ha probado algo que, bueno, que al final afecta a dos o no afecta a nadie, no pasa nada. Esto es un problema muy serio. Como profesionales deberíamos darnos por aludidos y poner el grito en el cielo porque tenemos una responsabilidad. Vale, el tema de la vivienda asequible. Bueno, por hacerlo corto, la demanda creciendo, el stock bajando, los precios subiendo. Bien, ¿qué pasa? Que en muchas ciudades la tasa de esfuerzo, lo que destina la gente, a partir de los cálculos de la renta media familiar, lo que destina al pago de la hipoteca, aquí tenéis los porcentajes. Oye, Palma de Mallorca 44,8, Málaga 37, bueno, los tenéis aquí. Cada vez hay más ciudades que de forma agregada la tasa de esfuerzo supera el 30%, que es lo que no debería ser recomendable, y Valencia está a punto de entrar, 27,3, Alicante está en 30,4. ¿Esto qué está generando? Que la gente que reside, traigo el ejemplo de Madrid y Málaga, la gente que reside en Madrid no puede comprar una casa de 2 dormitorios en Madrid sin superar esa tasa de esfuerzo. ¿Qué está haciendo? Pues irse a la periferia. En mi época se llamaba gentrificación y cosas así, pero bueno. Si vas analizando dónde hay viviendas que pueda pagar esa gente que vive en Madrid, pues ahí tenéis los porcentajes de las viviendas que existen en el mercado
¿vale? Y los contactos que están generando en esas zonas. Entonces, en Madrid estamos sufriendo un desplazamiento de la población hacia el corredor de Henares y la parte así más de Toledo, y en Málaga pues están yendo ahí a la montaña, porque joder, ahí como está todo muy caro, pues... Entonces, si queréis pintamos la gente de Torrejón, que viene la gente de Madrid, y estará subiendo los precios porque vienen con una renta superior, joder, pues podemos pintar dónde se va la gente de Torrejón. Pero bueno, que medir el impacto de las decisiones y de las situaciones es fácil. Entonces, bueno, esto da para mucho. Digo, a nivel de organización territorial se pueden hacer más cosas y con un no sé cómo decirlo, con un bisturí o de una forma mucho más fina de lo que se cree. Vale. Si me enrollo mucho, me decís. Sé que yo no creo que es media hora, si voy bien, vale, bien. Bueno, seguimos. Vamos a ir centrándonos en Valencia, ¿no? Ya que me he pegado la sudada de venir hasta aquí. Bueno, oye, pues España a la izquierda, Valencia que a la derecha, número de transacciones. El año pasado se batió récord de los últimos años en transacciones. Oye, pues vemos, ¿no? El mix de segunda mano es lo principal y obra nueva es lo minoritario, ¿no? En Valencia es un 15,61, a nivel nacional un 20. Joder, disculpadme los de atrás, no sé si lo veis, pero bueno, aquí a la izquierda veis venta. La línea azul es Valencia municipio, la rosa es Valencia provincia y la gris es España. Joder, pues podemos ver que en venta, joder, lo que está pasando desde, yo qué sé, 2022, ¿no? Post-COVID, ¿no? Pero, joder, los últimos, desde el 2024 en Valencia, vosotros lo sabréis, pero está pasando cosas, ¿no? Con el precio. Perdón, esto es la demanda. Yo es que ya bueno, lo tenéis ahí arriba a la izquierda, pues si me equivoco de derivada. Esto es la demanda. La demanda en el municipio de Valencia, pues ha disparado desde el 22, pero desde el 24 especialmente. En el alquiler está todo más empatado, ¿vale? O sea, en España, en la provincia y en el municipio de Valencia pasan cosas parecidas. Vale, oferta existente sobre, bueno, oferta sobre el parque existente, o sea, de todas las viviendas que existen, ¿vale? Según Catastro, el porcentaje, o sea, estos dos gráficos son dramáticos, no sé si ya los intuís, pero este de la izquierda, o sea, en 2017 teníais, así digo teníais como si, ¿vale? Pero, o sea, para meteros presión, teníais el 7,42, que es una cifra, bueno, que no está mal, digo, analizando otras zonas y dinámicas del mercado más sanas. O sea, viene bajando en Valencia, está siendo un 2,79%, o sea, de cada 100 viviendas que existen, 2,79 están en oferta. Me he equivocado y lo venía pensando, o sea, fijaros que los ejes no tienen nada que ver, ese llega hasta un 8%, este hasta un 1,5%, entonces, aunque las barritas se vean más grandes, o sea, es que si no, vamos, que casi no pongo nada, o sea, es verdad que ha subido 0,1% el último año, joder, pero es que 0,78 viviendas en alquiler sobre el parque existente. Es dramático. Y ahora aquí van a salir algunos warning. Vale. O sea, problema, ¿no? Vale, evolución del precio. Bueno, venta a la izquierda, alquiler a la derecha. Pues veis que hasta el 2022, bueno, pues ahí la provincia, a ver si no me equivoco, no, España y Valencia, municipio, iban parecidos, la gris y la verde, pues veis cómo se han distanciado, ¿vale? Luego podríamos entrar en los porqués y demás, pero bueno, el tema de precios en venta en Valencia, pues parece que está ahí, funciona incluso de forma distinta al nacional y al de la provincia, en alquiler vemos que el drama es conjunto, ¿vale? Si vemos ahora estos datos solo del municipio de Valencia, no sé por cuál empezar, pero o sea, para hacer esta proyección no había que ser muy listo ni muy arriesgado, ¿vale? O sea, igual es otra, ¿vale? Pero, o sea, que es que en el próximo año y pico, hasta el primer trimestre del 2026, si nadie hace nada y no pasan cosas distintas, pues blanco y en botella. El reloj inmobiliario este, pues si ya lo veíamos antes de forma exagerada, pues si es que mirad dónde estamos y recuerdo que el tamaño de los circulitos es la demanda relativa. Si la demanda relativa está como está hoy, o sea, ¿qué creéis que van a hacer los precios? Si cuando esta demanda es la que señaliza, luego va el notario, luego escritura. O sea, entre esta demanda y que suceda lo que está buscando esta demanda, que es materializar, van unos meses. Pues digo que no hay que ser muy listo para adivinar lo que va a pasar en el futuro, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, el margen de negociación en Valencia está en un 6,6. Es muy bajo, ¿vale? Respecto al precio medio de oferta, ¿a qué precios están cerrando las operaciones? Bueno, esto es un poco como... La demanda la tenéis a la izquierda,
el número de leads por anuncio. Yo creo que sobran las palabras. Y aquí las barritas es la oferta y aquí los precios. Pues más de lo mismo, lo que veíamos antes a nivel nacional. Pues veis, va bajando la oferta, la demanda está disparada, pues los precios suben. ¿Hay promotores en la sala? ¿Alguno? Vale, que bueno, pues esto va para vosotros. Bueno, luego tengo otra más enfocada. La oferta actual, ¿vale? Esto es de residencial en Valencia. Es esta, por distribución, bueno, tipología, vamos a verla. Por rango de superficie, por rango de precio y por número de habitaciones. Ojo, pero esta es la demanda. No sé, a ver si... o así. ¿Alguien ve algo raro? O sea, ¿la oferta y la demanda se parecen mucho? No. Bueno, pues warning. Conocer la demanda, a día de hoy ya no hay que intuirla de yo creo que aquí se busca esto porque tal promotor ya no le quedan de 2 habitaciones. O sea, eso en mi época cuando empecé de consultor, pues sí, porque no había datos. Pero es que ahora están todos los datos. Sabemos quién está buscando hasta el domingo pasado, en qué sitio, desde dónde, qué busca, qué necesita. Bueno, aquí lo traía. Por ejemplo, en Valencia ya no hay que intuir mucho, o sea, lo del análisis cualitativo y cuantitativo, el cuantitativo está, luego ya cada uno que lo quiera aprovechar. El 16% de los que contactan en nuestro portal Viviendas en Idealista es público internacional, demandantes nacionales 84%. Del 84% sabemos de dónde vienen, o sea, dónde están buscando. El 39% de Valencia, Madrid, Barcelona, Torrent, Alicante. De otros países, ¿desde qué país están buscando? No tiene por qué ser la nacionalidad. Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido. Y luego, ¿en qué idioma están navegando en el portal? Joder, pues si buscan desde Alemania y están buscando en alemán, pues serán alemanes, o no. No lo sé. Bueno, que esta información está y se puede utilizar muy bien para tomar decisiones. Otro tema que seguro que surge durante la jornada, alquiler de temporada, ¿no? Es como, bueno, no sé, que está de moda, ¿no? El tema de qué pasa con esto. Bueno, pues sigo la misma lógica. Demanda, 32 contactos por anuncio en larga estancia, 22 leads por anuncio en alquiler de temporada. Aquí veis que un poco la distribución de los mapitas se parecen, ¿no? En cuanto a la demanda. En cuanto al stock, bueno, habéis comentado algo, ¿no? Hay un rumor como que este mercado de temporada, y es verdad que es un mercado que iba madurando de por sí, oye, como nicho o no, iba creciendo, pero en mayo del 2023 se aprobó la ley de vivienda y a nivel nacional y en Valencia y en todos los sitios, en unos sitios de forma más exagerada que en otra, pues, no sé, igual ha sido casualidad, ¿vale? No lo sé. Veis, ¿no?, que ha crecido bastante el alquiler de temporada. Vale, pero se puede analizar el alquiler de temporada. Yo no sé qué pasa en... Bueno, ahí tenéis las zonas, que la conoceréis vosotros mejor que yo, de los distritos de Valencia, donde hay mayor stock de larga estancia de temporada. Y vamos a ver los precios. Vale, pues los precios. A la izquierda tenéis los de larga estancia, 16,3 euros metro cuadrado y temporada 20,1. Entonces, así a bote pronto, y esto es como un análisis súper de lejos, joder, parece que puede haber como más rentabilidad en el de temporada. Pues puede ser, ¿vale? Aquí había algunas zonas que estaba buscando. Bueno, fijaros en el mapita que lo del alquiler de temporada y los precios caros de alquiler de temporada, la distribución es súper homogénea en todo el municipio de Valencia. Vale, y en esto no me voy a meter, pero vamos, podríamos analizar incluso los motivos, las correlaciones que hay entre diferentes indicadores de turismo, turismo internacional, transporte peatonal, en la relación de dónde hay mayor impacto de alquiler de temporada, ¿vale? Bueno, y voy terminando. Obra nueva, ese gran esperado, ¿no? O sea, lo que decíamos, la producción de vivienda de obra nueva, que no es el 100% de la solución, pero es parte de la solución. Todavía el número de visados a nivel nacional se está quedando muy por... O sea, tenemos Vamos, hay discusión al respecto, pero cientos de miles de viviendas que faltan en el mercado porque no las hemos construido años atrás. A partir de hoy necesitaríamos 250.000 viviendas nuevas en España de aquí al 2039, que no sé si somos capaces ni de desarrollarlas en todos los sentidos, desarrollo de suelo, construirlas, mano de obra. Bueno, aterrizando, oye, pues ¿se está haciendo obra nueva en Valencia? Sí. ¿La suficiente? Yo creo que no, vamos, por los números. Vale. Bueno, aquí una serie de promociones, me las salto.
Otra vez, las métricas, solamente de obra nueva. Pues pasa como en el resto del mercado. Cuando baja el número de inmuebles en oferta de obra nueva, los precios suben. La demanda está subiendo, días en mercado, las he tenido que aplanar mucho estas, pero bueno, días en mercado cada vez se venden más rápido. O sea, los promotores, por lo general, cuando tienen un producto medio bien ubicado y demás, pues el tema de la venta no es el problema, ¿no? Vale, esta es la que es especialísima para promotores. En verde, oferta. En negro, la demanda. A ver, surgen oportunidades cuando uno se sienta con, yo qué sé, con los jefes de ordenación del territorio y de la comunidad correspondiente. El tema de, por ejemplo, ¿cuánta gente está buscando viviendas en un rango de precios en Valencia por debajo de 300.000? Y es que no hay. Entonces, bueno, podemos ir a ver dónde, en qué sitios, qué productos se puede plantear. Yo voy tirando ya un poco así para todo, pero no sé, yo estoy viendo viviendas de alquiler asequible con pádel y piscina. O sea, de verdad. No sé, o sea, pensemos un poco, o sea, bueno, ahí lo dejo. Luego si queréis me preguntar los motivos, pero es que es absurdo si queremos vender viviendas asequibles o alquilarlas, pues habrá que hacerlas, oye, bien, que sean estupendas, pero no tienen por qué tener determinadas cosas que encarecen la construcción y el mantenimiento de esas promociones. Eso ya es como pincelada mía de arquitecto, ¿vale? Pero, bueno, veis que la demanda y la oferta no casan, ¿no? Aquí ya no sabía cómo ponerlo, digo, como los otros warnings no los habréis visto, pues mira, un minion con campanillas. Bueno, número de visados de obra nueva en Valencia, pues 1.700 y pico. Vale, último dato publicado creo que es de enero y febrero. Claramente insuficiente. Vale, recopilo, ya termino. O sea, yo creo que lo principal es esto, que esto no va de datos, no es que los datos es el principio, hay que hacer todo el camino y todos y cada uno, administración pública, universidades, profesionales, empresas, para adquirir conocimiento y ponerlo en el mercado. Porque si no, pueden pasar cosas como lo que vamos a ver ahora, que es mi última slide, y es una cosa que hice a modo de broma para hacer pensar cómo soluciona el tema de que nadie pagara más de 30% por su vivienda, pero a día de hoy, han pasado creo que son 4 años, a día de hoy yo creo que es hasta una solución posible, no sé, o que incluso la podremos ver. Vale, esto era un ejemplo de cómo reorganizar Madrid para que nadie pague más del 30% en su vivienda. Entonces, el problema no es ni de los precios ni de las viviendas, es que la gente no vive en el lugar adecuado. Vale, entonces, aquí la primera propuesta es que la gente de Sol tendría que irse a Abrantes, los de Chueca a Tres Olivos. Los de Lavapiés se tienen que ir de Madrid, perdón. Sí, porque no hay sitio para, con su nivel de renta publicado, pues no era posible. Vale, entonces vamos a ir viendo dónde. Estos son datos públicos, ¿vale? De nivel de renta por cada zona. ¿Qué más? Los de Recoletos a San Juan Bautista. Ahora acelera, ¿vale? Que si no todos los distritos. Pero el hecho de pensar, o sea, como estamos en un sitio, vamos, en una universidad, yo creo que se pueden decir cosas sin temer, o sea, creo que lo vais a saber entender. ¿Qué se quiere intervenir ahora mismo en España? Los precios. Pues solución simplona de, pues si los problemas son los precios, le pongo tope y asunto arreglado. Vale. Lo segundo sería la oferta. La oferta, o sea, poner en producción inmuebles, si nos ponemos de acuerdo ahora y nos ponemos con ello, va a tardar años. Entonces, ¿cuál es la única palanca que se puede activar? Y ojalá que no se malinterpreten mis palabras y nadie empiece a coaccionar, a prohibir y demás. Pero la única solución posible a corto plazo quizá viene por la demanda. Nada más, muchas gracias. Bueno, preguntas, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta, no? ¿Para qué preguntas? Sube. Puede ser. Sí. Ahora, venga. Quería saber si la Administración se había puesto en contacto con vosotros para procesar ese tipo de datos. Veo que no vale para nada lo que le pasáis.
No. A ver, nosotros llevamos luchando y presentando esto para que lo tomen en consideración en su toma de decisiones. Hablamos con todos los rangos, o sea, con ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, o sea, con todos. Algunos ya van utilizando esto, luego cada uno con su criterio, porque el diagnóstico, o sea, a partir de todo esto, cada uno con su interpretación y demás puede tomar diferentes soluciones. Pero vamos consiguiendo que cada vez esté por lo menos todos los datos sobre la mesa, porque las discusiones se centran ya sobre un punto de partida más cierto, pero también vamos viendo otras cosas que, tristemente, con todos los datos, lo que te dicen es, uy, esto no toca, o esto no me conviene, o sea, por temas políticos. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto es absurdo, pero bueno, lo están teniendo cada vez más en cuenta y, bueno, incluso hasta lo utilizan bien algunos. Luego tenía una curiosidad, porque con el tema de la demanda nos has medio abroncado, ¿no? Porque no hacemos, somos promotores nosotros, no hacemos lo que pide el mercado. Pero, sin embargo, luego pones un warning en las certificaciones energéticas, que es algo que no pide el mercado. Entonces, creo que entendamos que estamos haciendo unas viviendas por encima de las necesidades de la gente. Y por eso la gente no está concentrada en la certificación energética. Claro, a ver, hay que separar, aparte de el Código Técnico de la Edificación, que pues, aprobó uno hace unos cuantos años, o sea, las condiciones de la obra nueva son estupendas, en general está muy bien, y yo creo que los promotores estáis haciendo buen trabajo, pero es verdad que el trabajo que hacéis se centra en una parte de la demanda, y mucha parte de la demanda se queda fuera. Entonces, cuando he dicho esto, un poco tirando el lazo a promotores, no es por criticar lo que se está haciendo, es para que seamos conscientes que con lo que se está haciendo, que está bien, se cubre una parte de la demanda. Vale, que estupendo, ojo, y está bien, pero hay que ser consciente de qué parte de la demanda no se está aprovechando y empiezan a surgir empresas privadas que quieren hacer planteamientos de vivienda asequible para detectar dónde hay un nicho de mercado para tratar de cuadrar con costes de construcción, desarrollo de suelo, entonces, pero que hay que conocer, porque al final simplificarlo todo a que el joven que se quiere emancipar, que tiene 25, que también, o sea, pero hay que saber dónde, cómo, cuándo y de qué manera, pero que esto es mucho más fino. Entonces, yo creo que no somos conscientes, no porque cambiéis la forma de qué suelos desarrollo de cara al año que viene, pero que hay que tener entre todos, o sea, la administración, los promotores y demás, porque algunos lo están viendo como nicho de mercado al que puedo atacar cuando se dan condiciones. En Madrid, por ejemplo, con el Plan Vive, cuando se hizo, que yo creo que es buena propuesta. Nosotros que hicimos, lo auditamos con todo esto y lo publicamos gratuitamente en Idealista News, podéis buscarlo. Y lo hicimos desde el prisma del que va a vivir en esas viviendas. Entonces, lo primero que hicimos fue llamar a la Comunidad de Madrid y dijimos, oye, está estupendo, enhorabuena, muy bien, pero en este municipio 4 promociones te sobran 3. Y en este otro municipio, pelea para sacar otra más, porque hay mucha demanda, hay una universidad, y no sé qué, hay supermercados cerca. Entonces, ahí hay matices que se pueden hacer porque la necesidad es conjunta, el problema es global y a veces se dan, no sé cómo decirlo, es un desarrollo desacompasado porque no se conoce igual la demanda. Entonces, igual se propone desarrollar suelos en un sitio donde luego, ¿qué vas a hacer? ¿Obligarle a la gente que se vaya a vivir? Es un poco raro. Entonces, era un poco por generar polémica, pero no por criticar a los promotores, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Vámonos. Sí, ¿no? Hola, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Detallito. Es un placer tener a Daniel aquí con la cantidad de datos que nos ha contado. Tenemos a la Consellería aquí, Idealista aquí, luego hablamos. Y ahora hablamos todos fuera. Vamos a estar en un café durante 45 minutos, un poquito menos, porque luego seguimos. ¿De acuerdo? Venga.